Hola familia, ¿cómo están? En este video te voy a contar los tips para poder rentar el Airbnb, cómo traer el dinero y al final del video vas a ver cuál fue el error que cometí que hace que casi nos devuelvan. No te lo pierdas. En relación con lo de cómo llegar o a dónde llegar, nosotros analizamos varias opciones. Yo lo que hice fue que empecé a revisar todo el tema de los costos de los hoteles, los Airbnb y el rentar directamente también acá algún apartamento por meses ya directamente en Canadá. Incluso empecé a contactar con algunos agentes inmobiliarios acá en Canadá para poder cotizar algunas viviendas y empezar como a hacer un sondeo de cuál sería el costo de arrendar por mes y si era posible y qué requisitos pedían. La otra opción, pues como les comenté al principio, la del hotel, los costos. Empecé a revisar por varias páginas en internet, qué costos había, qué costos tenían todo, en qué sitios, y los Airbnb también. También leyendo y buscando información, obviamente uno se da cuenta rápidamente que la más económica es la de rentar directamente de nuestros países, pero ahí entré a ver algunos comentarios y algunos foros donde decían que rentaban el sitio, que en el mejor de los casos las fotos que se veían correspondían al sitio que habían rentado, pero que los alrededores eran muy feos. Entonces, pues digamos que de ahí ya puede estar un sitio muy bonito, pero si va a salir y el sitio de alrededor no es tan recomendable, por ejemplo, si se viene con hijos, entonces digamos que ahí ya entra uno a ver si realmente valía la pena o no. Y en la mayoría de los casos es que las fotos son como arregladas o maquilladas o incluso ni siquiera corresponden al sitio donde se está rentando realmente. Entonces llegan a darse cuenta que el sitio es muy feo comparado con las fotos que se vieron, que hay pues digamos insectos, cucarachas o bueno, digamos una cantidad de cosas que hace que cuando lleguen pues va a ser una experiencia muy desagradable. Y a mí sí me parecía muy importante eso, porque es que uno viene como ese golpe de dejar todo allá, de dejar a su familia, dejar sus cosas, de salir de esa zona de confort en la que estamos, y yo sabía que era muy importante los primeros días que uno llegara poderse sentir cómodo, sentirse como si estuviera de paseo en un viaje, y eso pues digamos que hiciera que pudiera como minimizar un poco ese impacto de salir uno de su zona de confort y dejar todo allá. Entonces yo tenía claro que necesitaba un sitio que fuera agradable, un sitio que fuera bonito y que uno pudiera estar tranquilo y contento de haber hecho ese cambio y no llegar y encontrarse con algo muy feo que terminan diciendo el primer día que ya llegó a Canadá diciendo no, esto definitivamente fue un error, ya nos queremos devolver. Entonces obviamente hay que tener mucho cuidado con eso, que eso no le suceda a ustedes, y buscar un sitio que sea adecuado. Hay que gastar el tiempo necesario porque es que no es algo que se pueda tomar a la ligera. Si uno viene de pronto solo, puede ser, ¿sí? Uno sabrá cuáles son sus estándares y pues digamos que si yo me puedo quedar en cualquier sitio, está bien, de pronto no le gasto mucho tiempo a eso, pero si es como nuestro caso, que venía con mi esposa, con mi hijo, pues digamos que los estándares de cada uno pueden ser distintos. Entonces en eso yo gasté bastante tiempo. Después de haber contactado con algunos realtor, que se llama acá como agentes inmobiliarios, donde me pedían una cantidad de documentos, el costo rondaba más o menos sobre los $1,500, $2,000, pero digamos que realmente no era muy confiable tampoco. Muchas veces también se escuchaba que uno podía de pronto dar algún depósito, porque eso sí también lo pedían, tenía uno que pagar como el primer mes y el último por adelantado, y en el mejor de los casos, porque muchas veces tocaba o pedían incluso que uno diera más plata sin haber llegado, entonces me parecía muy riesgoso. Y pues digamos que sí se escuchan también casos que se da esa plata y después la persona acá cuando llega no encuentra nada, resulta que la persona no era eso. Digamos que casos también se dan. Por más que llegamos a Canadá, también hay que cuidarse uno de las estafas, porque eso acá digamos que también sucede. No es perfecto, como pues obviamente ya se sabe. Entonces al final tomé la decisión del Airbnb. Empecé a buscar las opciones de Airbnb de acuerdo también ya al sitio en que quería llegar, como para que de pronto pudiera yo llegar al college y pues digamos que no tener que estar gastando mucho en transporte. Entonces ya había tomado la decisión de que era un Airbnb, lo que hice fue empezar a buscar la ubicación. La ubicación era importante porque tenía que encontrar un sitio que fuera cercano al college, que quedara conveniente el tema del transporte, y pues empecé entonces a buscar ya el tema de costo. Obviamente el presupuesto no era muy alto, entonces los más económicos. De los más económicos empecé a ver que habían algunos que estaban supuestamente cercanos al college, pero empecé a buscar como tema de transporte y pues encontraba que no era muy bueno de pronto de esos sitios, ¿sí? Los sitios son por ejemplo Welland o Thorold, no son sitios cercanos, digamos. O sea, parece por ejemplo que son, no sé, 5 o 10 kilómetros, que puede parecer muy cerca, pero el bus se demora 1 hora. O por ejemplo para Niagara-on-the-Lake no hay buses, no hay transporte público, ¿sí? Entonces digamos que por más que aparezcan sitios económicos ahí, pues tampoco nos van a servir, porque vamos a tener que estar pagando Uber o pagando un transporte adicional que va a salir mucho más costoso. Entonces descarté ciertos sitios que eran de pronto de los más económicos justamente por eso. Entonces también hay que pensar en que cuando hay un sitio muy barato hay que mirar también de pronto por qué está tan barato y desconfiar un poquito en
eso y buscar cuáles son de pronto las causas que están haciendo que estén dando como tan barato ese sitio. Entonces en un video de Latino Heroico, que por acá les dejo el canal también para que lo vayan a ver, que es un colombiano también, una pareja de colombianos que están acá en Canadá, aquí en esta zona. Entonces él mostraba como ciertos barrios y mostraba que el barrio que vivían ellos era como el más conveniente. Yo empecé a buscar como en esa zona cercana y encontré pues digamos que era uno que las fotos eran muy bonitas, no estaba muy costoso, de hecho era de los más económicos de esa zona y pues digamos que ya contacté con el propietario, le hice algunas preguntas adicionales, me envió algunas fotos más y encontré que ese era el que era el adecuado para nosotros. Ya cerramos trato con él, se hizo la reserva, yo lo saqué por 10 días porque también pues digamos que sacarlo por menos tiempo es complicado porque uno no va a conseguir un sitio acá en arriendo en menos de una semana, es muy complicado. Puede que lo haga de pronto si ya ha tenido ya algún contacto desde el país, si ya tiene pues algunos sitios como para cuando llegue poder llegar a verlos, pero pues digamos que llegar acá de cero a buscar algún sitio es muy complicado conseguirlo en menos de 8 días. Yo lo renté por 10 días pensando en que de pronto en ese tiempo podía ya conseguir el sitio y pues a poder también empezar a ver también los sectores, ¿no? Ya es muy distinto uno ver, como les decía, las fotos del sitio, a ver ya el barrio, recorrer las calles que están cerca, a ver qué tiene de vecino o a quién tiene de vecino, todas esas cosas son importantes. Pero apenas entramos nos encantó el apartamento, era súper bonito, súper grande, con un balcón muy amplio y pues muy agradable, la verdad. O sea, las habitaciones amplias, grandes y el baño era muy bonito también. Y sobre cómo traer el dinero, nosotros analizamos ciertas formas de traerlo. Una de esas era abrir una cuenta acá en Canadá y enviar el dinero desde Colombia. La otra era traer el dinero en efectivo, pero habían las opciones de traerlo en efectivo en peso colombiano, en dólar americano o en dólar canadiense. Y la última opción era llegar a Canadá, abrir la cuenta aquí en Canadá y enviar la plata, hacer una transferencia del dinero desde Colombia ya a la cuenta que uno abrió aquí personalmente, porque es distinta a la que se podía abrir desde Colombia. Entonces, de esas opciones, pues definitivamente la que mejor vimos era la de traer directamente el dinero en efectivo, porque pues igual uno, digamos que después puede ver cuál es la mejor opción ya para poderlo consignar o hacer el cambio como tal. Entonces, lo que hicimos fue a dólar canadiense, el cambio en Colombia en ese momento estaba, digamos que regular a malo tirando, entonces salía perdiendo dinero. Lo que hicimos fue cambiar a dólar americano y nos trajimos el dinero de esa forma. Algo que les aclaro es que también dicen que son $10,000 por persona, pero muchas veces se confunde también si son por familia. Entonces es para aclarar que son $10,000 por persona mayor de 18 años. Nosotros pues veníamos con mi esposa, mi hijo es menor de edad, entonces los dos podíamos traer cada uno $10,000. Entonces lo que hicimos fue eso, cada uno trajo digamos una cantidad menor a $10,000 para que pudiéramos pasar y no tuviéramos que declarar ese dinero pues en la parte de migración. Ya cuando llegamos acá a Canadá, en el aeropuerto, nos dimos cuenta que para que también no les pase a ustedes, que en el aeropuerto el cambio lo hacen, o sea, cuando uno va a comprar cosas, me refiero, lo hacen uno a uno, que si una gaseosa vale $2, pues uno va a pagar con dólar americano y se la reciben como si fueran $2 canadienses. Obviamente uno pierde plata porque el dólar americano está más fuerte que el canadiense, pero pues así lo reciben. Y el cambio del dinero se puede hacer en el aeropuerto, pero no lo aconsejo como tal, o si van a cambiar solamente cambian una parte muy pequeña, aunque hay un tip que les puedo dar, es que cuando van a cambiar más de $1,000 en el aeropuerto, pueden negociar la tasa. Y eso sí, yo no lo había visto por ningún video, ni lo había leído por ningún lado. Ustedes cuando llegan con esa plata, dicen tengo más de $1,000 para cambiar, ellos le van a dar la tasa, o primero pueden llegar a preguntar la tasa de cuánto está, le van a preguntar cuánto es, digan de pronto algún valor y le van a decir ese, digamos, entonces ustedes le dicen $800, entonces no, tal tasa. Bueno, y si es con $1,000, pues probablemente les van a decir no, la misma tasa, o puede que la bajen un poquito. Entonces le dicen no, está muy alta, bájemela más. Y se empieza como esa negociación ahí que pues de pronto uno pensaría que no se puede, pero no, se puede hacer y es totalmente válido, al punto en que la persona que esté ahí tendría que llamar como a un supervisor o alguien, digamos, que pueda de pronto aprobarle una tasa mucho menor, y eso lo hacen. La muchacha con la que pasamos llamó 2 veces incluso al supervisor a preguntarle qué tasa podía dar, porque yo le preguntaba, bueno, y si es con 2,000, y si es con esto, y si pongo 5,000, y si pongo esto, entonces como que preguntando siempre como para tratar de buscar la menor tasa. Al final me dio una tasa como por $5,000 que era pues digamos ya un poco mejor, y yo le dije, bueno, va a cambiar solamente esto, pero déjemela con esa tasa, y así, o sea, traten como mejor dicho, saquen el paisa que llevan dentro ahí, como decimos nosotros en Colombia, y negocien eso a lo que más puedan, porque sí se puede. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y la mejor opción ya al final, ya como el grueso del dinero, pues realmente hay dos. Una es abrir la cuenta bancaria y consignar ese dinero en la cuenta bancaria. Los bancos generalmente manejan una mejor tasa. O la otra opción es hacer el cambio en algún casino. Van ustedes al casino, llevan los dólares americanos y le piden que pues las cambien por dólar canadiense. La tasa generalmente tiende a ser o igual que en el banco, o incluso puede llegar a ser de pronto mejor. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Aunque ese proceso
ir con la plata a buscar el casino y a preguntar y todo, como que a nosotros no nos pareció como muy llamativo porque se gastaba más tiempo y pues digamos que también de pronto uno también le daba el susto de andar con esa plata, por más que pues uno sabe que llega a otro país distinto, que no hay como la inseguridad que es, digamos, se vive día a día en nuestros países, pero de todas formas, como decimos allá en Colombia, no hay que dar papaya. Entonces preferimos hacer la opción de, pues en la cuenta directamente que abrimos, que en el siguiente video les contamos cómo es ese proceso y cuál es la mejor opción, ya consignamos la plata directamente ahí y ahí también ya digamos pues logramos conseguir una mejor tasa y tener una mejor opción de cambio. Entonces esa fue nuestra experiencia en todo ese proceso de cómo traer el dinero. Bueno, y ya para contarles la parte acá que nos hizo cuestionarnos, mejor dicho, si realmente habíamos tomado la decisión correcta, fue el susto que pasamos en Migración Canadá. Después de que llegamos ya al aeropuerto, nosotros nos bajamos, esperamos las maletas, fuimos, las sacamos, todo perfecto hasta ahí. Una maleta que se demoró mucho en salir, que incluso me tocó ir a buscarla, estaba por allá como que la habían sacado en otro lado, entonces pues digamos que ahí nos demoramos un poquito, como una hora más o menos, pero bueno, la verdad digamos apareció, entonces de ahí no contamos eso como susto. Ya después empezamos el proceso de migración, son como varias estaciones donde uno va pasando, entonces apenas baja toda la gente del avión, eran bastante, entonces empezamos a llegar, pasábamos todos como por unas máquinas donde uno tiene que empezar a pasar su pasaporte, como que lo escanean, después esa máquina como que le hace como un reconocimiento a uno facial, creo que es como el tema también de los biométricos que uno hizo en su país, entonces como que ahí verifican que sí sea la persona que está llegando acá. Ese proceso es rápido, son como unos 20 minutos, después de ahí pasamos como una segunda estación, ahí ya veíamos menos gente, entonces yo creo que no sé si con la primera como que hay algunas personas que ya se como que pueden pasar del directo, pero digamos en la segunda ya vean como la mitad de las personas que estábamos en la primera. En esa segunda lo que se hizo entonces fue ya como que pasó directamente uno con un agente de migración, entonces como que la persona ahí ya como que le pide ciertos documentos, le dicen que uno se siente, que espere un tiempo ahí mientras como que le revisan ciertos documentos y de ahí ya lo hacen pasar a otra parte. Bueno, por lo menos a nosotros, que incluso nos pareció raro porque de ahí ya pasamos, fue un grupo muy pequeño, no sé, éramos como unas 20 personas de todas las que llegaban en el avión, que en mi parecer eran como más de, no sé, 80, 100 personas, al final habíamos 10 personas como en esa salita, pero sí me causó como desconfianza que fuéramos tan pocas personas ahí. Pero bueno, digamos que con el primero que habíamos pasado, yo sentí que no hubo problema, como muy básico, un cruce de palabras ahí, 2, 3 palabras y ya. Pero con el otro sí, cuando pasamos y esperamos un tiempo, nos llamó y nos empezó a pedir más documentos, más papeles, entonces yo le pasaba, nos hacía algunas preguntas. Do you speak English? Yo entendía alguna, le contestaba. Yes. I'm pleased to meet you. You're right. Pero hubo un punto en que me estaba pidiendo algo específico And how old are you? y yo no le entendía. Yes, I'm fine. Y él me repetía No, how old are you? I'm fine. y yo le volvía y le preguntaba que si me podía repetir. Y él volvía y me decía. And how old are you? Entonces yo le pasaba un documento y me decía que no. Le contestaba yo algo de pronto que me parecía que podía hacer I'm fine. y me decía no. Y volvía y me preguntaba. How old are you? Tal vez como unas 5 o 6 veces me hizo la misma pregunta y yo no le entendía. En ese momento es cuando veo yo que él tenía como la hoja donde tiene uno de los datos y está como digamos como la información de uno, y toma un marcador rojo y le pasa una línea por toda la mitad así como mejor dicho anulado, así como una pinta de ese estilo así, y como con rabia la pasó, porque como que se molestó que yo no le contestara o que no le entregara lo que él estaba pidiendo. Cuando veo que él hace eso, porque algo que nos habían dicho que no le había contado era que yo lo había visto digamos que en algunos videos, que uno no debe pasar todos los papeles que uno trae, como que a veces uno se puede estar como clavando el cuchillo en cierta forma al pasar todo cuando no le han pedido a uno eso, ¿no? Entonces que uno debe pasar solamente lo que le van pidiendo. Si le piden solamente el pasaporte, no pasar nada más. Entonces pues digamos que yo tenía todo ahí en la carpeta. Ya cuando veo yo que él traza esa línea roja, ya por mi cabeza pasaron una cantidad de cosas. Ya me imaginaba yo devolviéndonos, teniendo que comprar otra vez el tiquete, no pudiendo entrar, cancelando todo, quedar con ese trauma de por vida ya de que no pudimos entrar, o sea, todo se me pasó por la cabeza. Y a mí del susto lo que, digamos, la reacción mía fue tirarle la carpeta, básicamente tirarle la carpeta encima de él con todos los papeles. Yo como que la solté encima así y cayó y se abrió así, como que se regaron los papeles ahí enfrente del escritorio de él. Y entonces él como que miró eso y vio como alguna hoja que había ahí y me dijo como que esta. Entonces yo llegué y saqué la hoja y como que se la mostré y me dijo, no, esa no, una parecida. Entonces ya entendí yo como que cuál era la que estaba refiriéndose y ahí entonces yo la saqué y
y ya se la pasé y entonces ya él la revisó y así como que medio se calmó un poquito y ahí entonces ya me pasó la hoja así pero toda tachada con la mitad así pero como con un marcador era literal y yo la cogí así y yo dije como que ahora qué, o sea, antes me dijo no, siga por ese camino y yo dije pero yo como que todavía ahí no sabía si ya nos, como quien dice, nos estaba sacando del país o si ya nos había hecho digamos como continuar y pues igual yo llevaba esa hoja ahí roja, entonces pasamos así, yo iba temblando literal y cuando llegamos entonces como en la siguiente parte entonces otra persona como que pedía esos documentos, le pasé esa hoja en roja, yo ahorita me va a decir que esa hoja porque estaba tachada o que bueno, no sé, y ya, como que esperamos ahí, nos dijo siéntense, después nos llamó y ya nos estaba entregando, ya pues era para entregar los permisos de trabajo de mi esposa y los permisos de estudio de mi hijo y mío, pero digamos que ese momento, ese susto de pasar con el agente hasta ese caminito ahí que yo no sabía para dónde iba, si era para afuera o para dentro del país, probablemente muy estresante porque pues fue digamos algo muy complicado. Entonces, consejo útil, aprendan muy bien el inglés, traten de mejorar el inglés lo más que puedan. Yo llegué con un inglés muy básico, demasiado básico diría yo, pero ese susto se incrementó incluso después, unas semanas después de que ya estábamos en Canadá, porque salió una noticia que un agente de inmigración había devuelto como a 3 estudiantes internacionales porque no habían pasado como el tema de la suficiencia de inglés, o sea, como que le había hecho unas preguntas, no habían contestado, no habían entendido, entonces como que decía, si usted viene a estudiar una carrera acá o digamos un curso, un estudio aquí en inglés y no sabe inglés, entonces ¿cómo así? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Entonces lo devolvió, o sea, uno por más que tenga su visa, por más que tenga todo, es el agente de inmigración quien dice si le doy el permiso de entrada o no le doy el permiso de entrada, así que bien sea o que mejoren muy bien su inglés o lo mejor posible o que se preparen muy bien para esa entrevista. Bueno, en el siguiente video les vamos a contar cómo fueron nuestros primeros días en Canadá, qué pasó, todo el tema pues del SIN number, abrir la cuenta, la SIM card, todo ese tema digamos que pues que de acuerdo a nuestra experiencia, qué es lo que más conviene y pues que también ahí les podemos de pronto comentar. Otra cosa también es que nos pasó algo que mejor dicho yo creo que les pasa no sé a una persona en 1000 o en 2000 personas que lleguen aquí a Canadá, porque pues nos pusimos a rentar un carro y pues la verdad nos pasó algo ahí muy terrible con eso. Entonces en el siguiente video les contamos qué fue lo que nos pasó y les damos ahí todos los consejos que podemos de pronto o que pudimos sacar de esa experiencia. Bueno, ya para finalizar este video les queremos agradecer por llegar hasta acá. Suscríbanse, dejen un comentario y un me gusta, que eso nos ayudaría muchísimo en todo este proceso de poder seguir creciendo con este canal y poder seguir dando tips y ayudando de pronto a las personas que están en este momento con la esperanza de poder llegar aquí a Canadá. Chao, chao.